acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo estás? Bienvenido. Chévere, Antonio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, luego de la tercera marcha, ¿no?, que reunió casi 1 millón de brasileños el día domingo contra Dilma Rousseff, están pidiendo la renuncia de la presidencia. ¿Qué implicancias va a tener esto, no sé, a nivel de América Latina, si es que se da, ¿no? Sí, y mucha, y además con una desaprobación del 8%, es la más ostensible en más de 20 años que le pasa a un presidente en el Brasil, superando a Fernando Collor de Mello en el año 1992, que prácticamente fue llevado a la renuncia como consecuencia de habérsele probado situaciones delictivas. Creo que lo que está pasando en el Brasil es una pena mayúscula. Fíjate, un país con 2.2 billones de dólares de Producto Bruto Interno, con un nivel de exportaciones gigantes de 226 mil millones de dólares y de importaciones un poco más que ello, y que el 50%, Chabeli, de los niveles de captación de inversiones del mundo entero se concentran en Brasil. Entonces, para responder tu pregunta, nos damos cuenta que el impacto de un Brasil camino a un proceso de desaceleración ascendente y que produciría evidentemente una situación de agudización de la crisis, evidentemente va a impactar a los demás países, porque si un Brasil que pueda exportar lo que normalmente lo hace o importar, las economías de los países periféricos de Brasil van a tener el principal efecto, ¿no es cierto?, de esta consecuencia. Es el caso, por ejemplo, típico de Argentina, que el 20% de las exportaciones argentinas se van a Brasil. En el caso nuestro, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones, ¿no es cierto?, de dólares que nosotros le exportamos al Brasil en minerales, y recibimos del Brasil alrededor de 1.800 millones en textiles u otros más, ¿no? Entonces estamos hablando de un efecto dominó que puede producirse en la región por el colapso de un país prácticamente colapsado por el tema de la corrupción. Vemos que, por ejemplo, la devaluación del yuan afecta a toda la región. En este caso, ¿cuál sería el impacto en el Perú, ¿no? ¿Cómo se sentiría aquí si es que hubiera algún tipo de alteración de la economía brasileña con estas denuncias? Fíjate, lo que le pase al yuan, lo que le pase al real, siempre va a impactar con el Perú. Recuerda que el Perú tiene TLC, que está trabajándose de manera sinuosa, ¿no?, comedida, importante, con lo que significa las economías emergentes importantes. Creo que un Brasil como el que en estos momentos estamos viendo es un Brasil con una crisis sustantiva en el nivel de las corporaciones y las empresas, porque ahí es donde está el verdadero problema. O sea, no está el problema en el aparato estatal, que en el Brasil puede funcionar bien, sino más bien en los más de 4.000 millones de sobornos que se acaba de sacar a la luz en las corporaciones y las empresas cuyos cargos han sido objeto de estos sobornos. Y entonces ahí está el tema de la agudización de la crisis de Brasil, que está llevando a este hartazgo, donde más del 72% de los brasileños, incluidos quienes apoyaron al Partido de los Trabajadores desde hace 12 años, ¿no es cierto?, están esperando una reacción de una presidenta debilitada, pero que tendrá que enfrentar un Congreso bastante difícil y complejo, porque mira, el Congreso en el Brasil, formado por los senadores, que son 81, y los diputados, que son 513, primero tendría que ella encontrar una mayoría en contra, y eso no existe. ¿Usted ha analizado este caso? De repente hay similares en otros países. ¿Qué estrategia puede seguir este gobernante, en este caso Dilma Rousseff, para poder controlar la crisis o el caos que se está viviendo? Yo creo que ella tiene que sopesar y hacer un mea culpa, un reconocimiento de la grave situación que tiene el Brasil. Es verdad que no hay en estos momentos pruebas concretas de la comisión de delitos de malversación de fondos o de corrupción sobre ella, eso es cierto, pero un reconocimiento de ello y al mismo tiempo proceder a que los que están involucrados en asuntos de corrupción
realmente sean llevados a la justicia, entonces va a recobrar los niveles de credibilidad que no existen. Mira, en un país donde los niveles de credibilidad son ausentes, difícilmente se puede sostener. Todo impacta desde afuera y desde adentro. Vamos a encontrar un país absolutamente vulnerable. ¿Qué es lo que le está pasando a Brasil? Pero, esto, además del Partido de los Trabajadores, también afecta a otros expresidentes. Collor de Mello ha sido mencionado. Creo que Cardoso es el único que no está ahí afectado por estas denuncias. Y claro, y él tiene un nivel de oxigenación, Antonio, porque fíjate, no olvides que él fue el último presidente, ¿no es cierto?, anterior a la era del Partido de los Trabajadores, cuando Lula ingresa en el 2003 y gobierna hasta el 2010. Entonces, ha estado alejado de una u otra manera, ¿no es cierto?, del asunto de la vida pública, y entonces aparece como una suerte de político, como una suerte de autoridad para lanzar lo que está diciendo y está llamando en estos momentos a la renuncia o a un mea culpa de la propia presidenta. Evidentemente él está en estos momentos exento de la concentración de la atención pública nacional, que es el Partido de los Trabajadores y sus altos ¿Solo funcionarios. queda la renuncia o hay otros mecanismos para acelerar esta salida de Dilma Rousseff? Lo que podría pasar es que se produzca un juicio político en el Congreso, pero para que se produzca un juicio político, Echeverri, tendría que formarse una comisión e imputar responsabilidad a la presidenta, que es lo que no existe hasta el día de hoy, y entonces, en ese sentido, solamente podría declararse la destitución de la presidenta. Lo más probable es que, si ese fuera el escenario, le va a pasar lo mismo que a Collor de Mello, es decir, ante el advenimiento de una destitución, va a adelantar una renuncia. Pero es improbable, a mi juicio, en este momento, porque lo primero que tiene que haber es la denuncia fiscal sobre actos de corrupción y de malversación en su segundo gobierno, que es lo que en estos momentos es objeto del juicio de valor en el Brasil. Sorprende que un régimen socialista que proponga lo contrario esté implicado en hechos de corrupción, y también un poco que se refuerce esta tesis de que siempre los gobiernos socialistas pretenden mantener el control sobre la población, incluso sobre la opinión y los medios de comunicación. Bueno, en Brasil ha sido esto muy cauteloso, pero la situación parece que no le ha jugado bien a la señora. Fíjate, Antonio, creo que has dicho algo muy importante, y esto pasa y sucede con regímenes, con gobiernos que socialistas, ¿no es cierto?, con estas tendencias se vuelven más populistas, con estas políticas demagógicas que siempre han sido en América Latina, Antonio, una bomba de tiempo, y es lo que estamos viendo en el Brasil. Política de subsidios que en el corto plazo puede coadyuvar a las familias a sacarlas de algún nivel de postración, pero que a la larga no constituyen soluciones de Estado, que es lo que le está pasando al gigante sudamericano. Y este es realmente el gran problema que tiene Brasil, un Estado con una economía y con una calidad geopolítica y geodinámica perfecta para ser un Estado, una potencia intermedia, llamada, ¿no es cierto?, por su lugar séptimo en la economía mundial, a ocupar pues un espacio gravitante, y que por situaciones de corrupción está prácticamente distraída. Okay. Agradecemos, doctor Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias. Gracias. No se muevan, que ya llega Johnny Padilla para hablar de espectáculos. Conmigo será hasta mañana. Gracias.